noches, queridos hermanos. Es un gozo poder estar aquí nuevamente con cada uno de ustedes que nos están viendo por YouTube. Así, vamos a preparar nuestros corazones en la lectura de meditación esta noche, que se encuentra en Salmos 32, 7. Y dice así: Tú eres mi refugio, me guardarás de angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Meditemos, hermanos. Amén. Así les voy a pedir, queridos hermanos, si por favor pueden abrir sus himnos al himno "Oh que tuviera lenguas mil", número 3, "Oh que tuvieras lenguas mil", número 3. Vamos a entonar todas las estrofas de este hermoso himno. Oh que tuviera lenguas mil del Redentor cantar la gloria de mi Dios y Rey, los triunfos de su amor. Bendito mi Señor y Dios, te quiero proclamar, decir al mundo en derredor tu nombre sin igual. Dulce es tu nombre para mí, pues quita mi temor. En él hay salvación y paz al pobre pecador. Rompe cadenas de pecar, al preso librará. Su sangre limpia ser más vil, gloria a Dios, soy limpio ya. Amén. Así vamos a ser dirigidos en oración por nuestro pastor. Muy buenos hermanos, vamos a venir al trono de gracia en oración. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu misericordia que has tenido para con nosotros en este día. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí ante tu presencia, Señor, y poder alabarte, Señor. Pues es un privilegio el poder hacerlo, Señor, ya que antes, Señor, andábamos perdidos, estábamos muertos espiritualmente, sin Dios y sin esperanza, pero hoy te damos gracias que lo podemos hacer y todo, Señor, porque tú has tenido misericordia sobre nosotros. Gracias porque, Señor, tú nos has, Señor, tratado de una manera que no merecíamos, Señor. Padre, en tu misericordia, tú no nos das lo que nos merecemos, y en tu gracia tú nos has dado, Señor, lo que no nos merecemos. Gracias, Padre, porque a diario podemos alabarte, como hemos entonado este hermoso himno, lenguas mil, Señor. Podemos alabarte a ti, glorificarte, porque solamente tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Ayúdanos siempre, Señor, a serte fieles a ti. Te rogamos, Señor, que bendigas este servicio, que cada hermano o hermana que lo va a estar, Señor, viendo en esta ocasión, tú, Señor, les des gracia para seguir creciendo espiritualmente, que cada uno de nosotros que participamos, Señor, lo podamos hacer también de una manera reverencial hacia ti, Señor, alabándote a ti, glorificándote a ti, Señor, entendiendo que no es solamente grabar un servicio, Señor, es adorarte a ti, Señor, y que al ser esparcido este servicio, esta grabación, Señor, alrededor del mundo, Señor, que tú lo puedas usar para honra y gloria tuya, Señor, que, Padre, podamos así, en medio de estos tiempos que estamos pasando, Señor, poder saber que tú estás con nosotros, tú eres nuestro Dios grande, fuerte y poderoso, y así también nosotros, Señor, podamos seguir creciendo espiritualmente. Señor, te pedimos por un avivamiento en nuestra iglesia, en la vida de cada uno de nosotros, que podamos serte fieles a ti, Señor. Gracias por tus muchas misericordias. En Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Así, vamos a entonar el segundo himno de esta noche,
Lejos de mi Padre Dios, número 484. Lejos de mi Padre Dios, número 484. Lejos de mi Padre Dios, por Jesús fui hallado, por su gracia y por su amor, solo fui salvado. En Jesús mi Señor, sea mi gloria eterna. Él me amó y me salvó por su gracia tierna. En Jesús mi Salvador, pongo mi confianza, toda mi necesidad, su plena abundancia. En Jesús mi Señor, sea mi gloria eterna. Él me amó y me salvó por su gracia eterna. Cerca de mi buen pastor, vivo cada día, toda gracia en su Señor, haya el alma mía. En Jesús mi Señor, sea mi gloria eterna. Él me amó y me salvó por su gracia eterna. Guárdame, Señor Jesús, para que no caiga con un sarmiento en la vid. Vida de ti traiga. En Jesús mi Señor, sea mi gloria eterna. Él me amó y me salvó por su gracia eterna. Amén. Espero que se estén gozando, queridos hermanos. Así vamos a tener nuestra lectura bíblica que se encuentra en Salmos capítulo 49, versículos del 1 al 10. Nuevamente, si por favor pueden abrir sus Biblias al libro de Salmos capítulo 49, de los versículos 1 al 10. En reverencia a la palabra de Dios, queridos hermanos, les voy a pedir si por favor se pueden poner de pie. Y la palabra de Dios dice así: Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitadores todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente.
Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Acomodaré a ejemplos mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis insidiadores me cercare? Los que confían en sus haciendas y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio, y no se hará jamás. Que viva adelante para siempre, y nunca vea la sepultura, pues se ve que mueren los sabios, así como el insensato y el necio perecen, y dejan a otros sus riquezas. Dios es palabra de Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Así vamos a tener un número especial por nuestros jóvenes Héctor, Joshua y su servidor. ¿Quién esparció el firmamento? Con sus manos la tierra formó. ¿Quién creó la gran expansión y con su voz le ordenó? Y en los rayos hace resonar y la lluvia hace caer. Quien conmueve a las naciones, quien sobre todo Señor. Majestad, divina majestad, Dios eterno, omnipotente Señor. Majestad, al trino Dios cantar, al Creador, el Salvador, Consolador. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, power, and praise. Majesty, kingdom authority, flows from His throne unto His own, His anthem raised. He is almighty, unchangeable God, King of kings, Lord of lords, robed in majesty.
Así le vamos a dar el tiempo nuevamente a nuestro pastor que va a tener la predicación. Bien, hermanos, Señor nos bendiga en esta noche. Continuamos adelante. Qué hermoso canto entonaron los jóvenes, majestad. Y es muy importante que conozcamos la majestad de nuestro Dios obrando en nuestra vida, que los cantos que entonamos sean una realidad en nuestra vida. Y una de las razones por las cuales muchos de esos cantos bendicen nuestra vida es porque los hemos experimentado en nuestra propia vida. Lo que cantamos es teología cantada. Es una realidad que viene a tomar parte en nuestras vidas. Amén, hermanos. Entonces vamos a continuar en esta noche con el estudio que he dado comienzo ahí en 2 de Pedro 1:5, la diligencia, la clave a nuestro crecimiento espiritual. La diligencia, la clave a nuestro crecimiento espiritual. Y muy importante que entendamos que cada uno de nosotros podemos crecer espiritualmente para ser cada día transformados a la imagen de Cristo y así podamos vivir en piedad, podamos vivir nosotros a vidas santas que glorifican a nuestro Dios. Muy bien, entonces, como ya hemos estado viendo, podemos poner esto en práctica como vemos en los versículos 3 y 4 de 2 de Pedro capítulo 1, 2 de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4. Ahí hemos aprendido que tenemos la provisión y capacitación divina. Cuando Dios nos manda a hacer algo, Él nos da la habilidad para hacerlo. Así que entendamos esto. Dios no nos dice, vive de esta manera y no nos dice cómo hacerlo. Por ejemplo, la ley nos dice, camina, pero no nos da las piernas para hacerlo. La gracia nos dice, vuela y nos da las alas para poderlo hacer. Esa es la manera de ilustrarlo. Dios siempre nos capacita para poder vivir la vida espiritual, para glorificarlo a Él y gozarnos en nuestro Dios a diario. Así que vemos entonces que en los versículos 5 al 7 vemos que la responsabilidad humana del creyente está en el ser diligente. La responsabilidad humana del creyente está en ser diligente. Y como ya empezamos a ver ahí hace unas 2 semanas, siendo que de Dios hemos sido capacitados para crecer espiritualmente, nuestra parte es el ser diligentes. Siendo que Dios ya nos ha capacitado para crecer espiritualmente, nuestra parte es el ser diligentes. El ser diligente es nuestra responsabilidad. Hacemos nuestra parte poniendo toda diligencia. Y vimos unos ejemplos también de creyentes diligentes del pasado. Y también en el Nuevo Testamento vemos esos ejemplos. ¿Qué es el ser diligentes? ¿Cómo debemos ser diligentes? Bueno, debemos de ser diligentes en el estudio de la Biblia y la oración. Diligentes es decir, no a la pereza. La diligencia no es legalismo. La diligencia no es una religiosidad. La diligencia es la clave para nuestro éxito espiritual. La diligencia es clave para no desviarnos del camino de nuestro Señor. Así que vimos entonces también en la segunda parte del versículo 5 que siendo que de Dios hemos sido capacitados para crecer diligentemente, con diligencia debemos de cultivar nuestra fe. Con diligencia debemos de cultivar nuestra fe. La fe inicial es la fe salvadora. Uno no puede crecer si uno no ha nacido de nuevo. Para poder crecer hay que nacer. Entonces vemos que la fe inicial es la fe salvadora. Luego sigue la fe progresiva, o sea, la fe transformadora. Y eso es lo que nos enseña Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 16 a 17, donde Pablo nos dice claramente, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él se descubre la justicia de Dios de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Así que somos salvos por la fe y debemos de vivir de la fe para que podamos experimentar la fe a diario. Así que claramente vemos que la palabra del Señor nos sigue enseñando. Aquí ahora vamos a ver el punto 3, o sea, la parte 3 también del versículo 5. O sea, a veces los versículos lo divide uno en parte A, B y C. Vamos ahora a ver entonces la parte C del versículo 5 de segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Y vamos a ver en esta noche que siendo que de Dios hemos sido capacitados para crecer espiritualmente, diligentemente debemos de añadir a nuestra fe virtud. Vamos a ver lo que eso nos enseña en esta noche. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que
Tú nos das, Señor, de podernos congregar aquí por medio de esta vía de YouTube. Te ruego, Señor, que cada hermano, hermana y visitante que esté con nosotros en esta noche, al escuchar este mensaje, Señor, puedan salir bendecidos, porque es tu palabra la que trae bendición a nuestras vidas. Ayúdame a predicarla con fidelidad para honra y gloria de tu nombre, porque lo pedimos en Cristo, nuestro amado Redentor. Amén. Muy bien, hermano. Entonces vamos a abrir su Biblia ahí, por favor. Estamos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Y estamos viendo la parte última de este versículo. Así que vemos que, siendo que de Dios hemos sido capacitados para crecer espiritualmente, diligentemente debemos de añadir a nuestra fe virtud. Para desarrollar la virtud debemos de poner nuestra parte. Una vez más, ¿cuál es nuestra parte? Para desarrollar virtud debemos de ser diligentes. La diligencia es necesaria para desarrollar las virtudes de nuestro crecimiento espiritual. Por eso dice claramente, poniendo toda diligencia. Una vez más, la palabra diligencia significa entusiasmo. Es un fervor entusiasmado para llevar algo a cabo. Hacer algo de la mejor manera posible, actuando con rapidez. Por lo tanto, asume el sentido de poner nuestro mayor esfuerzo, celo, seriedad, prontitud y dedicación. Eso es lo que es ser una persona diligente. Y es precioso saber que Dios nos da la habilidad para poderlo hacer. Porque naturalmente a nosotros no nos gusta la diligencia. Naturalmente el ser humano no es diligente, le gusta ser perezoso. La pereza es un pecado. Así que vemos claramente que ser diligente es el participar activamente en vez de ser indiferente al propósito de Dios. Hacer nuestro mayor esfuerzo por desarrollar nuestra vida espiritual. ¿Y cuál es el propósito de desarrollar nuestra vida espiritual? Es que podamos andar en piedad. Muy importante. Podamos practicar lo que es la justicia. Podamos vivir vidas que traen honra y gloria a Dios y caminar en comunión con nuestro Dios. Así que debemos de agregar a la diligencia, a las provisiones divinas que Dios nos ha dado. Ahora, ¿qué es lo que Dios ya nos ha provisto para que ustedes y yo podamos desarrollar nuestra fe, y desarrollando nuestra fe podamos agregar virtud a nuestra fe? Bueno, ya lo hemos visto. Dios nos ha sellado con su Santo Espíritu. No nos ha dejado solos. Es algo precioso. Ustedes y yo somos el templo de Dios. Vemos que Dios nos ha sellado con su Santo Espíritu. ¿Dónde dice eso? Efesios capítulo 1 y el versículo 13. Puede abrir ahí su Biblia. Efesios capítulo 1 y el versículo 13. Dice así: en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces Dios nos ha venido a sellar con su Santo Espíritu, y es el Espíritu Santo de Dios que toma control de nuestra nueva naturaleza, para que en el control del Espíritu Santo y viviendo bajo el poder de nuestra nueva naturaleza podamos desarrollar estas virtudes que cada día más nos transforman a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que la capacitación que Dios nos ha dado es primeramente que Dios nos ha dado de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo de Dios nos es dado a nosotros para que Él nos dé la gracia para poder vivir la vida cristiana. Y luego, ¿cómo lo hace con nosotros? Porque Dios nos ha dado una nueva naturaleza. ¿Dónde dice eso? Bueno, aquí en 2 de Pedro, donde estamos viendo en el versículo 4. 2 de Pedro 1:4. Dios nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. Dice ahí en el versículo 4, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fuisteis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Entonces, ahora que usted y yo hemos nacido de nuevo, podemos vivir la vida cristiana. Por eso dije al principio, para poder crecer hay que nacer. Entonces, cuando uno ha nacido espiritualmente, Dios le ha dado a uno esa naturaleza divina que es parte de Él. Y ahora por eso nos llamamos hijos e hijas de Dios, porque ahora hemos nacido de nuevo a la familia de Dios. Por eso nos decimos hermanos y hermanas en Cristo, porque hemos nacido a la familia de Dios. Entonces, esta es la capacitación que Dios nos ha dado. Hemos nacido de nuevo. El Espíritu de Dios está en nosotros, y ahora cuando vamos a ir desarrollando, eso está en nosotros. Es como el cuerpo humano, ¿okay?
Note, todas se van desarrollando a la misma vez. Ahora, es interesante. A estas virtudes pues no se desarrolla como el cuerpo humano, ¿no? Se desarrolla una mano primero, luego un pie y uno está todo deformado. No. Es algo precioso lo que Dios hace. Cuando empezamos a desarrollar nuestra vida espiritual, nos vamos a ir siendo transformados a la imagen de Cristo. Es como cuando una rosa se abre, algo precioso, se va abriendo todos los pétalos y diferentes partes de esa flor. Bueno, eso es lo que su vida espiritual llega a ser. Cuando usted y yo somos diligentes, Dios empieza a hacer la obra en nuestra vida para que usted y yo seamos transformados y seamos cada día más cristianos y menos mundanos, que cada día en nuestra vida se refleje más la personalidad y el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces vemos que por la fe debemos de desarrollar la virtud. Por la fe debemos de desarrollar la virtud. Nuestra fe práctica, debemos de practicar. Practicar la fe es a ser obedientes a lo que Dios nos dice para que podamos ser fieles a Él. Así que, por lo tanto, dice, mostrar en vuestra fe. De nuevo, la palabra mostrar ahí en el griego significa proveer, suplir, completamente, ayudar, contribuir a nuestra fe en Cristo. Debemos de suplir, de sostener, de equipar, de suplementar nuestra fe con virtud. Entonces, todas estas palabras son muy importantes porque nos dan a nosotros a entender lo que la palabra mostrar, ¿qué significa? Significa añadir. Tenemos que hacer nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? No que nos estamos salvando nosotros o que eso sea obras para que salvemos nuestra alma. No. Simplemente somos obedientes a la palabra de Dios en obediencia a Él. Y cuando somos obedientes a la palabra de Dios, entonces estamos renovando nuestra mente. El Espíritu de Dios toma esa obediencia que tenemos y Él hace la obra en nosotros. Es algo precioso. Por eso dice la palabra del Señor claramente que Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces es nuestra sumisión a Dios la que nos cambia, nos transforma, y eso requiere fe. Entonces cuando somos obedientes estamos agregando, estamos haciendo nuestra parte de ser diligentes en nuestra fe. Entonces vemos que la fe aquí es mencionada primero como una virtud, porque es la fundación de todas las demás virtudes cristianas. Se requiere de la fe para desarrollarlas. Entonces, cuando venimos al Señor, Dios nos da la gracia para seguir adelante, para no caer, como cantamos una de las últimas partes de uno de los últimos himnos, una de las últimas frases del segundo himno que cantamos. Es precioso que, Señor, no me dejes caer, sosténme. ¿Y cómo nos sostiene Dios? Por medio de la obediencia. Cuando somos obedientes a Él, Él nos da la capacitación para poderle decir no al pecado y seguir creciendo. Y eso requiere fe. Fe de que Dios va a obrar en mí al yo obedecerle a Él. Muy bien. Entonces vemos que debemos de desarrollar virtud. ¿Qué es virtud? Vamos a ver lo que es la palabra virtud. Esta es la palabra en el griego que significa, y en ese contexto, como siempre, las palabras deben de ser interpretadas en el contexto en que ocurren. Una palabra o un versículo fuera de contexto es simplemente un pretexto para enseñar barbaridades. Vamos a ver la palabra virtud en el contexto en el cual ocurre aquí. Aquí significa la excelencia en una persona, la cual la capacita para llevar a cabo su propósito. En ese contexto se refiere a la excelencia moral, o sea, el desarrollo de su vida espiritual, y en otras palabras, su transformación a la imagen de Cristo. Cuando estamos creciendo en virtud, estamos creciendo en viendo nuestras vidas transformadas a la imagen de Cristo. La virtud en el sentido de excelencia moral aquí es el comportamiento recto y disciplinado, el cual la fe nos ayuda a desarrollar. La virtud establece los buenos hábitos. Muy importante, la virtud establece los buenos hábitos. Ahora es bien fácil levantar los malos hábitos. Hay malos hábitos que tenemos y hay que irlos dejando, pero así como empiezan los malos hábitos, también empiezan los buenos hábitos, poco a poco. Entonces hay que empezar a poner el hábito de leer la Biblia, de orar, de servir al Señor. Entonces vamos a desarrollar aquellos hábitos que nos van a transformar cada día más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, aquí vemos entonces que la virtud en el sentido de excelencia moral es el comportamiento recto y disciplinado, el cual la fe nos ayuda a desarrollar.
La virtud establece los buenos hábitos y entonces cuando establecemos los buenos hábitos, ¿qué pasa? Bueno, la virtud entonces disipa los deseos apasionados incorrectos. En otras palabras, nos da templanza. Como vamos a ver, esa palabra también, virtud, significa valentía, hacer cosas con valor. Y entonces vemos que entonces un cristiano es uno quien imita a Cristo. Un cristiano virtuoso es uno quien imita a Cristo, porque la virtud, como ya les dije, es tanto excelencia moral como valentía. Un cristiano virtuoso es un cristiano valiente que procede hacia adelante por la fe en Cristo Jesús. Así que vemos entonces que el agregar virtud a nuestra fe es el hacer de nuestra prioridad el ser transformados a la imagen de Cristo. Cada día más quiero poner aquí a practicar mi fe de tal manera que mi vida sea transformada a diario por su Espíritu Santo para que yo pueda reflejar a Cristo en mi vida donde quiera que estoy. Comenzando en mi hogar, debemos de empezar en nuestro hogar, de ahí donde trabajamos o en la escuela, donde quiera que vayamos, nuestra vida espiritual se pueda desarrollar. Ahora recuerden, esta vida espiritual es para todos, aquellos que han nacido de nuevo. Los niños pueden crecer en espiritualidad, los jóvenes pueden crecer en espiritualidad, los ancianos pueden crecer en espiritualidad, todos podemos crecer en espiritualidad. ¿Qué es crecer en espiritualidad? Es ir creciendo, siendo transformados, siendo cada día más imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Porque eso es el propósito de Dios para todo creyente, es que seamos transformados a la imagen de Cristo. Y cuando somos transformados a la imagen de Cristo, vamos a vivir nosotros en piedad. Muy importante. Entonces vemos que esto lo hacemos, el agregar virtud a nuestra fe, es el hacer de nuestra prioridad el ser transformados a la imagen de Cristo. Esto lo hacemos al cultivar el propósito mandado por Dios de desplegar y desarrollar las excelencias, o sea, el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Así que la virtud es el hábito constante de vivir como Dios manda, imitando a Cristo. Es ser una persona de integridad y ser descrito como Cristo describió a Natanael. Puede abrir su Biblia ahí, por favor, en Juan capítulo 1 y el versículo 47. En Juan capítulo 1 y el versículo 47 dice el Señor Jesucristo, y dice así la palabra del Señor. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Es el testimonio de alguien que está siendo transformado. Es de una persona piadosa, una persona en la cual no hay engaño. Es una persona en la cual uno puede ver y decir, él es lo que se ve. Uno de los buenos testimonios que alguien pueda dar de uno es que lo puedan ver a uno y decir, lo que ves es lo que es. Eso es muy importante. Me recuerdo años atrás, un amigo mío, estábamos sentados con dos pastores y uno de ellos se levantó y el otro eran ya amigos de años y me dijo en inglés, you see that, Brother Joe? What you see is what you get. And it's so beautiful that people could be able to say that about you, that you're a person who is not a double-minded person, but you are each day and every day more like Jesus, and that you can be a blessing to others. Así que eso es muy importante. Así que vemos claramente que lo opuesto de la virtud es la mundanalidad. Lo opuesto de la virtud es la mundanalidad. Es vivir como ¿qué? Es vivir como un simple demente. ¿Quién es un simple demente? Bueno, vamos a verlo aquí en esta noche. Es aquel quien no tiene fidelidad para con Dios. Un simple demente es aquel quien no tiene fidelidad para con Dios, por lo tanto no es virtuoso. Quien es fácilmente seducido por el engaño de la sensualidad y la aventura de la búsqueda de los placeres mundanos. La palabra simple en el hebreo significa fácil de engañar. Es una persona ingenua, es un necio, como se nos dice en Proverbios 1:22. Abra su Biblia, por favor, Proverbios 1:22. Dice así la palabra del Señor. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Es muy importante. A veces nuestra palabra en español, cuando le encontramos a una persona simple, pensamos que es una persona que no es orgullosa, que anda bien, muy simple. No. La persona simple aquí en este contexto significa una persona lista, abierta, dispuesta para ser usada por el mal.
Eso es lo que está diciendo aquí, es lo que la persona simple aquí. Lo voy a leer en inglés para que el beneficio y podamos entenderlo. Esto es la belleza de poder hablar dos idiomas, poderlos entender de ciertas maneras, y si puede hablar tres es mucho que mejor. Pero note, en el inglés dice así, en la versión amplificada: How long, O simple ones, that means those people who are open to evil, will you love being simple? And the scoffers delight in scoffing. That means a self-confident fool. Sea un tonto seguro de sí mismo. Fools hate knowledge. So this is what he's saying here, that a simple-minded person is someone who is open to evil. He's someone who is easily misled. He doesn't think for himself. And that's what we see nowadays. There is no critical thinking in persons, and whatever this person says, they just follow blindly and to do evil. So God's word says that to be a virtuous person is one who is against this, and only God can change our minds and transform us so that we can be people that are virtuous, because we are people who are thinking God's thoughts. Okay, muy importante. Entonces, sigamos adelante aquí. Vemos claramente que una persona simple es un tonto. Eso es lo que la palabra evil dice aquí en el hebreo. Uno quien desprecia la sabiduría es un perverso, un sonso, un bobo, quien es fácilmente seducido a la maldad. Como lo dice Proverbios 12:15. Proverbios 12:15 nos dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Así que es muy importante que entendamos esto una vez más. Nota lo que dice aquí, Proverbios 12:15. El camino del necio, del tonto, que está confiado en sí mismo y que piensa que sabe mejor que el consejo de Dios, realmente el camino del necio es derecho en su opinión. Piensa que va bien, pero realmente va a su destrucción. Pero lo opuesto de eso es el virtuoso. ¿Quién es el virtuoso? Es aquel que obedece a la palabra de Dios. Nota lo que dice ahí. Mas el que obedece al consejo es sabio. Entonces vemos que un simple demente es una persona tonta. Un simple demente es un escarnecedor. La palabra en el hebreo es lutz, que significa un burlador. Uno que se mofa. Uno que hace caras o muecas. Es el perverso, el que se ha echado a perder. Como lo dice Proverbios 24:9, dice claramente: el pensamiento del necio es pecado. Su mente, eso es lo que tiene, está traumando todo el tiempo lo sucio en su mente. Una vez más, Proverbios 24:9, el pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. Wow, y es cierto. Una persona que llega a este punto, ¿no? Empiezas a un nivel y vas a descender hasta el nivel del escarnecedor. Y eso es lo que nos dice el Salmo capítulo 1. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni sube en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, nota, hay una descendencia horrible, una persona que desecha el consejo de Dios y no es una persona que está creciendo en virtud. Entonces, cuando no crecemos en virtud, vamos a crecer ¿en qué? En necedad. Vamos a crecer en ser unos tontos. Vamos a crecer en ser ¿qué? Unos burladores. Entonces, lo contrario de crecimiento espiritual es no vivir como Dios nos manda, sino es vivir como unos tontos. Entonces, ¿cómo cultivar la virtud? Entonces, vamos a terminar. 3 cosas. ¿Cómo cultivar la virtud? Cultivamos la virtud por medio de la lectura, memorización y estudio de la palabra de Dios. No podemos ser como Cristo si no pensamos como Cristo, y si no tomamos tiempo para estar con Él, no vamos a pensar como Él piensa. Abre tu Biblia, Filipenses capítulo 2, versículo 5, nos lo dice claramente. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. La palabra sentir ahí significa la misma manera de pensar. Colosenses 3:16. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. Entonces, no solamente la lectura de la palabra del Señor, pero también el canto. Los cantos deben ser, los himnos y los cantos espirituales deben ser cantos bíblicos que edifiquen tu vida espiritual. Así que ten cuidado en la clase de música cristiana en la cual pasas tu tiempo también. Así que cultivamos la virtud por medio de la oración. Cultivamos la virtud por medio de la oración. Santiago, capítulo 5, versículos 14 al 18, dice la palabra del Señor. Santiago 5, 14 al 18.
¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si estuviere en pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces cultivamos la virtud por medio de la oración. Tercero, cultivamos la virtud dependiendo del poder de Dios. Segunda de Corintios 12, 9 al 10. Segunda de Corintios 12, 9 al 10 dice, aquí está Pablo hablando, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo, por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo. Porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Esa es la virtud del poder de Dios en nosotros, la virtud transformándonos a nosotros a la imagen de Cristo. Entonces, para concluir en esta noche, ¿qué hemos aprendido, hermanos? Bueno, hemos aprendido que Dios espiritualmente nos ha capacitado para que, siendo diligentes a la imagen de Cristo, seamos transformados. Una vez más, Dios espiritualmente nos ha capacitado para que, siendo diligentes a la imagen de Cristo, seamos transformados. Dios nos da el poder para ser transformados habiéndonos capacitado. Ahora es nuestra responsabilidad de crecer y desarrollar nuestra vida espiritual, siendo diligentes en añadir a nuestra fe virtud. Y eso es la palabra que nos ayuda a hacer eso, es obediencia a la palabra de Dios, y Dios hará la obra en nosotros. Así que este es el primer imperativo o virtud a desarrollar. Siendo que Dios nos ha capacitado, diligentes debemos de ser para que a la imagen de Cristo podamos crecer. Si usted aún no es salvo, hoy arrepiéntase de sus pecados y venga a poner su fe y confianza en Cristo Jesús como su único y verdadero Salvador personal, ya que usted no puede crecer si espiritualmente usted no ha nacido de nuevo. Así que hoy es el día de salvación. ¿Cómo llega a ser salvo? Bueno, siempre lo dejo a cada final de los mensajes. Son muy importantes. ¿Por qué? Porque la única manera de conocer a Dios es naciendo de nuevo. ¿Cómo nacemos de nuevo? La primera cosa que vamos a hacer es reconocer nuestro pecado. La Biblia claramente nos lo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si usted aún no nació de nuevo, usted no tiene parte con Dios. Usted no es parte de la familia de Dios y no puede vivir como Dios manda. O tal vez pueda vivir en moralidad, o tal vez pueda practicar cierto tipo de religiosidad, pero no conoce a Dios. Y el cristianismo sin Cristo no vale nada, no sirve para nada. Solamente Cristo hace de nuestro cristianismo un cristianismo válido. Entonces, debes de nacer de nuevo. ¿Cómo? Reconociendo que eres un pecador. Y la Biblia claramente nos dice cuál es la paga del pecado. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. Eso significa, la palabra muerte significa separación. Ahorita tú estás separado de Dios en tus pecados. Y si llegas a morir en esa condición, la Biblia nos dice que tú serás separado de Dios para siempre, jamás, en los tormentos del infierno. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis capítulo 20, 14 y 15. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces ya te he dicho dos cosas. Eres un gran pecador, y si mueres en tus pecados, lo que te espera es la condenación de tu alma, pero no tiene que ser así. La Biblia es bien clara. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Recuerda, la palabra clave ahí es por. Cristo vino, tomó tu lugar y mi lugar en esa cruz del Calvario, para que tú y yo ya no tengamos que pagar ese precio de ir al infierno por toda la eternidad, porque Cristo ya lo hizo por nosotros. Entonces, ahora, ¿qué debemos hacer para que eso se haga efectivo en nuestra vida? Creer en Él, poner nuestra confianza en Él, como lo dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. De nuevo, entonces vemos que Juan 1:12 lo dice claramente, bien claro, dice,
que Él nos salva cuando creemos en su nombre, que Él dio el pago por nuestros pecados. Una vez más a todos los que le recibieron, dio les potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Y Pablo también nos lo vuelve a repetir de esa manera en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que si no has confiado en Cristo, ven hoy a Él. ¿Para qué? Para que vengas a experimentar la vida en abundancia, como dijo el Señor en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que hoy, si no has venido a Cristo, hoy es el día de salvación. Hoy ven y confía en Él como tu único y verdadero Salvador personal. Creyente, tú que ya estás en Cristo, sigue adelante, edificando tu fe en Cristo, creciendo en Él, siendo cada día más transformado a la imagen de Cristo, viviendo para la honra y gloria de Dios y gozando en Él. ¿Por qué? Porque ya nos ha equipado para poder ser transformados. Bien, seguiremos con el favor del Señor la próxima semana en los demás características espirituales en las cuales debemos de ser transformados. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, una vez más por esta noche, Señor, de poder estar aquí ante tu presencia, Señor, y pedimos que tu palabra sea de gran bendición a cada uno de aquellos que la va a obedecer, Señor, que la ha escuchado y no la dejará, sino que al contrario, Señor, tomará sus principios y los obedecerá para honra y gloria de tu nombre y para la bendición y salvación de sus almas, aquellos que no son salvos y la edificación de aquellos que ya somos salvos. Gracias por tus misericordias en Cristo, nuestro amado divino Salvador. Amén. Señor los bendiga, hermanos. Buenas noches. Sí, nuevamente les vamos a dar tiempo a nuestro pastor que va a tener los anuncios, bienvenidas, diezmos y ofrendas. Señor me los bendiga, bienvenidos cada uno de ustedes aquí a esta grabación de este servicio. Esperamos que sea de bendición para su vida espiritual, y así que sean bienvenidos cada uno de ustedes que nos sintonizan en este domingo. Señor me los bendiga. Muy bien, entonces a unos breves anuncios. Sigamos orando por la salud de nuestros hermanos que están enfermos, tanto aquí en la iglesia como hermanos que conocemos por fuera, y hermanos pastores y a sus familias también que necesitan la oración. Así que sigan orando especialmente por nuestra hermana Leila Wilhite. Algunos de ustedes, miembros de la iglesia, la han conocido. Es la esposa del pastor Tom Wilhite. Ellos viven al sur de California, y les conocimos por tiempos atrás cuando ministraron aquí en el norte de California. Así que sigamos orando por la salud de nuestra hermana y el Señor pueda seguir tocando su cuerpo. Así que también sigamos orando por nuestro vecindario, evangelicemos, lleve tratados, consiga tratados. Aquí cuando viene el domingo en la mañana puede llevar tratados. Tenemos un gran número de tratados que puede llevar, que tocan los diferentes temas. Tratamos de dar el evangelio en diferentes maneras, o cuando digo en diferentes maneras es tomando diferentes tópicos, y el evangelio nunca cambia, pero tomamos esos tópicos como Halloween o estamos las elecciones ahora. Tome oportunidad de cada uno de estos eventos para llevar el evangelio de Cristo, porque solamente Cristo puede transformar el alma y cambiarlo. Así que lleve sus tratados y hable de Cristo y ore por los inconversos. Muy bien, también les invitamos a las células vía Zoom este martes a las 7 de la noche. Siempre sea diligente en cultivar su vida espiritual. Esperamos en la célula este martes a las 7 de la noche. Mándame su correo electrónico y le mandaré la invitación para participar por medio de Zoom. También a las células de los jóvenes este viernes a las 5 de la tarde, y de igual manera puede mandarme a mí la invitación, su correo electrónico, o a la señorita Carol, o a David, o a Ali. A cualquiera de ellos le hará llegar entonces también la invitación. También el miércoles 28 tenemos reunión de diáconos a las 7 de la noche. Entonces los diáconos, por favor, déjenme saber si van a estar en el área, y los diáconos que trabajan fuera. Entonces si van a estar fuera, la tendremos vía Zoom. Si van a estar aquí en el área, la tendremos aquí en la iglesia a las 7 de la noche con el favor del Señor. Así que no se lo olvide, diáconos. Miércoles 28, reunión de diáconos. El sábado 31 tenemos nuestra reunión de varones a las 5 de la tarde aquí en el jardín de la iglesia. Todavía estamos teniendo un muy bonito clima aquí en esta área, así que les esperamos con el favor del Señor este sábado 31 a las 5 de la tarde aquí en reunión de varones. También no se les olvide estar orando por nuestras elecciones. Gracias al Señor tenemos todavía la libertad de poder votar, así que usted como ciudadano americano vaya y vote. Recuerda, las elecciones son el 3 de noviembre, así que martes 3 de noviembre es el día de las elecciones. Vaya y vote, aunque aquí ya nos dan la oportunidad de votar
por adelantado. Así que gracias, Señor, mi esposo y yo podemos ir a llevar a cabo nuestro deber cívico. Así que gracias, Señor, por eso. Así que vaya, oremos por nuestra nación. Recuerden, el Señor está en su trono, Él está en control de todos y vamos a confiar que Dios va a seguir guiando y dirigiendo esta nación y que nosotros podamos ver un avivamiento en nuestra nación. Muy bien, hermanos, Señor los bendiga. Así que son todos los anuncios por ahora. Vamos a venir y orar por nuestros diezmos, ofrendas y misiones. Y recuerde, como la palabra del Señor siempre nos enseña, ahí en 1 Corintios 16:2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere. Así que haga de esos principios en su vida, dedicando sus ofrendas al Señor. ¿Y cómo debemos de dar? Bueno, liberalmente y con gozo, sabiendo que Dios suple nuestras necesidades, como lo dice en 2 Corintios 9:6-7. Eso empero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra en bendiciones también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Muy bien, hermanos, vamos a consagrar sus ofrendas al Señor. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta noche por tus misericordias. Bendice, Señor, al dador alegre, como tu palabra aquí lo dice, Señor. Ayúdanos siempre a dar con gozo y a poder confiar en ti, sabiendo que tú eres nuestro proveedor. Porque lo imploramos todo esto en Cristo, nuestro amado y divino Salvador. Amén. Gracias, Señor. Vamos a entonar: Dios os guarde en su santo amor. Dios os guarde en su santo